Vale, vamos a hacer una ventanita, una cosa así, ¿vale? ¿Por qué pongo el dedo? Porque no lo he cerrado todavía, para enseñaros un poco cómo va la estructura. Punto 1, punto 2, porque a la hora de medir aquí me he equivocado y no lo he hecho bien. Entonces, como veis, cuando yo cierro y subo, vamos a ponerlo bien, las pestañitas que van a ir hacia adentro para poder doblar. Cuando yo cierro y subo, ¿veis? No se me queda nada bien porque las medidas no las cogí bien. Ya lo siento, pero bueno, viene bien para ver el ejemplo, ¿vale? Que no siempre las cosas salen a la primera. Así que, bueno, pues de los errores también se aprenden y esta vez seguro que me va a salir bien, ¿vale? Entonces, simplemente eso, que se puede abrir. Vamos a ponerle una de acetato debajo, una lámina transparente, y luego por aquí detrás de la hoja se podrán meter también una foto para que cuando yo suba se me vea la foto aquí, ¿vale? Y sea como una especie de sorpresa. Igual que vamos a poner aquí decoración en esta parte de aquí de delante para que cuando yo lo levante se quede aquí levantada, ¿vale? Sé que parece un poquito complicado, pero de verdad, si seguís las medidas, y os voy a poner foto de medidas, va a ser muy muy sencillito, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger una hoja de 30 por 30. Yo los colores que quiero son de esa misma gama, o sea, de la misma gama que he cogido, es esta de aquí, ¿vale? Y esta de aquí. Voy a ver si tengo la misma hoja, si no voy a coger estos tonos de aquí arriba, ¿vale? Que sean siempre verdes, y si no, el verde y gris este también le va a ir muy bien. Pero voy a mirar a ver primero estos verdes, y si no, gris y blanco también le va a ir muy bien. Voy a ver primero la gama de verdes, círculos, cuadrados. Pues sí, además es el mismo tono de verde, así que va a ir muy bien. Cogemos la hoja de 30 por 30. Cogemos las medidas. Entonces, yo sé que de aquí a aquí son 11 centímetros, ¿vale? Hasta la doblez. Esta doblez de aquí a aquí son 11. Con lo cual, de aquí a aquí van a ser 11 también. Luego las pestañas tienen 1,5 centímetros cada una por arriba, 1,5 centímetros por abajo, ¿vale? La ventana tiene 1,5 centímetros de marco, con lo cual me hacen 8 centímetros en el medio, y de largo hasta aquí arriba son 12, ¿vale? Entonces tengo un cuadrado de 8 por 12, ¿vale? Y de largo son 11, ¿vale? Y dejamos siempre un marquito de 1,5 centímetros, 8 en el centro y 1,5 centímetros hasta los 11, ¿vale? Y de arriba abajo mide 15 centímetros y medio y centímetro y medio, y me salen 12 en la parte central, ¿vale? Entonces es 1,5 al 1,5 hasta el 13,5 y luego hasta el 15, si lo queréis ver así, ¿vale? Pues vamos a ir midiendo. Hemos dicho primera marca a los 11, entonces coloco de ahí, mido a los 11 y aquí sé que va a ir la doblez, ¿vale? Esta de aquí, luego otros 11 y 1,5 centímetros, con lo cual 11 y 11 hacen 22, y 1,5 centímetros a partir de aquí 23,5, ¿vale? Tomo, como siempre, ya sabéis, 3 medidas, entonces 11 y 11, 22, y 1,5 para la pestaña, 23,5, aquí, ¿vale? Y otra vez 3 medidas, saco ahí, a los 11, 11 y 11, 22, y 1,5 centímetros para la pestaña. Lo único que tengo que hacer ahora es encontrar los 3 puntos, marco raya, aunque sea más largo, aunque sobrepase, no pasa nada, y de aquí marco las 3 rayitas juntas,
marco raya y de aquí los 3 puntitos juntos, marco raya, ¿vale? Vuelvo otra vez a medir de 0 a 11 a los 22 y 23 y medio, ¿vale? O sea que está muy bien. Vale, una vez que ya hemos hecho el largo, es decir, la parte de arriba, la parte superior, ya hemos medido esta parte de aquí, ahora nos falta esta parte de aquí. Mide 15, más la pestañita 16 y medio, ¿vale? Entonces yo voy a marcar uno a 15 y otro a 16 y medio. Entonces de aquí a aquí tenemos 15, 1,5 centímetros. ¿Vale? Esta sería nuestra ventana, o donde va a ir nuestra ventana. ¿Vale? Vamos a hacer este recuadro de aquí entonces. Al 1,5 centímetros vamos a poner 1,5 centímetros por arriba y 1,5 centímetros por abajo. 1,5 y de aquí a aquí 1,5. Ya sé que igual no se ve mucho con el lápiz, de hecho no se ve nada. Os lo voy a ir acercando, ¿vale? Quedaría una cosa así por arriba, el marquito, las pestañas, que las recortaremos. En cuanto que lo recorte y pliegue ya lo vais a ver súper fácil. Coger el método de corte que más os guste, que mejor os vaya, ¿vale? Lo que queráis, cúter, tijeras, cizalla, lo que queráis, ¿vale? Es totalmente libre, eso sí. Consejo, truco, astucia, ya sabéis que siempre me gusta tener ahí ese toque. Para las pestañas vamos a recortar en diagonal, entonces yo ya directamente voy a hacer una raya que me coja desde la esquina, ¿vale? Voy a hacer esta raya de aquí, a ver si no se me engancha. Voy a hacer esta raya de aquí, ¿vale? Como veis coincide como el dibujo que he hecho, ¿vale? Voy a hacer las diagonales de aquí, de esta esquina, esta de aquí y un cortecito aquí arriba, aunque no es necesario, la verdad, porque cuando pliegue así se nos va a cerrar mejor y no se nos enganchará el papel, ¿vale? Entonces simplemente un pliegue aquí y un pliegue aquí, o sea, una marquita para luego recortar, ¿vale? Pues quedaría una cosa así. Esto de momento lo dejo por un lado. Y vamos con las dobleces, porque nos va a ayudar mucho a ver cómo va el sistema, ¿vale? Luego recortaremos la ventanita, no os preocupéis. Entonces, simplemente pongo donde empieza, ¿vale? La raya con una de las dobleces. Ya sabéis que mi plegadora es pequeñita para tarjetas. Vale, pues ahí tenemos una. De aquí, de esta raya de aquí, ¿vale? Tengo que fijarme por el carril que tengo justo debajo, ¿vale? Y de aquí voy a ponerlo aquí. Pasarlo tantas veces como os haga falta, ¿vale? O marcar bien las dobleces. Solo hay que hacer estas 3 dobleces de aquí, ¿vale? Que van a ir por fuera, entonces. Se me queda perfecto para doblar y aquí no me molestará para doblar tampoco, ¿vale? Cuando yo lo cierre, se quedará así un sobrecito y por aquí arriba podemos meter cosas también. ¿Vale? Luego de aquí estoy viendo que me sobra 1 milímetro, será igual por la doblez, pero vamos simplemente a coger las tijerillas, se sobra un poquitín de la parte de abajo, ¿vale? Y se le da un pequeño recorte y ya está. Vale, volvemos otra vez a abrir para ocuparnos de la ventana. La ventana es una de las partes que a mí me ha costado en el primer intento, ¿vale? Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que lo veáis.
Truco, consejo, astucia, muy a tener en cuenta, muy importante, ¿vale? Estaros atentas y atentos porque lo que voy a decir ahora va a parecer una chorrada, una tontería, pero es muy importante. Punto 1. Como veis yo aquí me he pasado un poco, y si no se ve os lo acerco a cámara. Me he pasado ahí un poquito de largo, igual que aquí se ve muy bien. ¿Para qué? Para que yo cuando recorte con el cúter sepa cuándo tengo que parar. Luego lo voy a borrar todo. O sea, luego todo esto no se va a ver. Pero yo visualmente voy a tener una referencia de dónde, del punto A al punto B, dónde tengo que cortar, ¿vale? Entonces, muy importante, eso punto 1. Punto 2. Y son las dos igual de importantes, ¿vale? Porque si no la ventana no va a salir bien. Punto 2. 1. Tener las referencias. Punto 2. Cuando pongamos la regla, no mováis la regla, pasarle por lo menos 3 o 4 veces. Os parecerá que está bien recortado, bla, bla, bla. Pasarle 3 o 4 veces, de verdad. Os va a arreglar muchísimo y os va a solucionar mucho los pasos siguientes, ¿vale? Porque va a recortar bien a la primera, no tendréis que repasar. Pasa un poco como cuando hacéis, ¿cómo decíroslo? Cuando hacéis una estampación con un sello, que cuando lo intentáis hacer 2 veces sobre el mismo lugar, nunca sale bien o casi nunca sale bien, pues esto es un poquito la misma. Entonces yo planto, fijo y desde el punto que yo me he fijado aquí, hasta la señal de abajo, que ya la tengo también marcada, me paro una vez. Vamos con la segunda vez y una tercera para asegurarnos. Y veis que ya va solo. ¿Sí? ¿Que nos falta un poquitín luego en la esquina? No pasa nada, porque además las esquinas luego no se van a ver. Como veis aquí, va a ir otro papel de abajo que lo va a pillar. Entonces las esquinas, como aquel que dice, no me preocupan tanto, pero el hacerlo bien vertical es muy importante, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Con la plegadora, en este caso, como no tengo referencia de dónde lo tengo que pasar ni nada, voy a poner la regla. Y aquí donde está el puntito gordo, voy a ponerlo bien encima, voy a pasarle por las líneas. Aquí lo que voy a hacer va a ser recortarle 1 milímetro, ¿vale? Nada. Un poquitín. Y más que de aquí se lo voy a recortar del de ahí abajo, yo creo. No, del de aquí. ¿Por qué? Porque me hace falta ponerle una cartulina. Entonces, para que pase bien la cartulina, me hace falta un huequecito de nada. 1 milímetro, ¿vale? Aquí es donde viene el kit de la cuestión. Yo tengo que doblar, que en el otro lo hice mal, ¿vale? Por eso os digo lo de las medidas. Yo tengo que doblar a 2 centímetros, a 4, no, 3 y 2. ¿Salen cuántos son? Son 12, con lo cual a 10 y a 5, ¿vale? Necesito 2 centímetros de pestaña y luego a 5 para doblar, ¿vale? Con lo cual voy a marcar a 5. Luego ya os digo que todo esto lo voy a borrar, ¿vale? Vamos a por la lengüeta. La lengüeta es el trocito de papel que va a hacer que esto suba y baje, ¿vale? Entonces esto de momento lo dejo aquí aparcado. Quedaría una cosa así, con nuestro marquito, ¿vale? Y esto se subiría y bajaría, ¿vale? Vamos a hacer la lengüeta. La lengüeta o el ancho mide 8, pero le voy a hacer de 9. Y diréis, ¿de 9 por qué? Porque voy a ponerle una solapita de medio centímetro por cada lado. Van a ir aquí las solapitas, con lo cual voy a medir medio milímetro, medio centímetro, perdón, medio milímetro. Vale, a ver. Y aquí medio.
y de aquí medio. Voy a coger siempre 3 puntos de medida, ya sabéis. Yo quiero que esto mida 2. Esta solapita va a medir 2. Para que yo cuando lo pliegue... no, 2 no puede ser, tiene que ser 1,5. Para que yo cuando lo pliegue se me quede metido dentro del marco, ¿vale? Con lo que nos vamos a quedar es con esta zona de aquí, esta solapita pequeñita y esta otra solapita pequeñita. De aquí, entonces para que se me quede también con el tema de puntos voy a doblarlo hacia arriba. ¿Vale? De manera que no toque, porque lo que no quiero es que se toquen. Luego igualmente como va a ir cerrado, aunque quede encima de la doblez, no le va a pasar absolutamente nada porque se va a doblar sobre sí mismo y el pegamento se va a quedar justo encima de donde va el pegamento, ¿vale? Pero bueno, son cosillas que pasan. Entonces, yo ya lo tengo puesto y veo que no toca absolutamente para nada mi... ¿Vale? Cuando lo bajo, el mecanismo no toca la parte de pegamento que yo he puesto, ¿vale? Entonces, ahora que veo que no toca, por eso he quitado este celo de aquí, ¿vale? O he quitado esta cinta de doble cara de aquí porque tocaba con la solapita. Luego aquí me veis que he pillado el truco de que con la tijera se levanta solo muy bien el papel, ¿vale? Así que por eso cojo a veces, bueno, me veréis bastante a menudo de hecho, coger las tijeras para levantar el piquito de papel, ¿vale? Vale, pues ahora solo faltaría cerrarlo. Entonces voy a poner cinta de doble cara aquí en estos 3 lados, tranquilamente ahora, eso sí. Y luego aquí voy a poner tacky glue para pegarlo con este papel de aquí, ¿vale? Y que se nos quede el sobrecito. No, no hace falta tampoco. Veréis por qué. Y ahora en cuanto que lo cierre, si lo cierro le pongo aquí tacky glue por ambos lados. Se me va a cerrar también el bolsillo. Voy a coger un poquito de papel que está saliendo por aquí. Tacky glue. Vale, pues yo creo que queda genial. Voy a ponerlo debajo de la superficie de recorte y de trabajo para que se quede bien pegado, ¿vale? Y ahora os enseño que por ahí también se pueden meter las fotos. Una vez seco nos quedaría así, ¿vale? Se puede poner de lado o hacia arriba, como queráis. Y luego pues simplemente sería cuestión de buscar una foto para ponerle dentro si lo queréis. Por ejemplo, mira, aquí tengo un trocitín de papel. Este me va a entrar. Sí. Vale. Pongamos que es una foto. Busco por aquí detrás. La coloco. Vale, veis que sale ahí un bolsillito bien majo. Entonces yo pongo la foto. Levanto la pestaña y mi foto está aquí dentro, ¿vale?
¿Que quiero cambiar la foto? Pues saco una, pongo otra y aquí está mi foto. ¿Vale? Lo muevo para que se vea porque es el mismo papel, pero en principio quedaría así el bolsillo, ¿vale? No me voy a entretener más. Pero me ha gustado lo del movimiento ahí. Shake, shake, shake.